Saludos estudiante. Estoy grabando este video con la intención de discutir un poco su trabajo final. Sé que todavía falta mucho por discutir en el semestre, pero eh, pensé que si entienden un poco qué es lo que se está esperando de ustedes para el trabajo final, se les hará mucho más fácil entonces organizarse. El trabajo final no tiene fecha de entrega todavía. Estoy esperando a que se reanude el semestre y que nos dejen saber la extensión del mismo y cuándo serán las fechas para los trabajos finales y los exámenes finales. Eh, lo que quiere decir entonces es que la fecha se establecerá de acuerdo a lo que nos diga el registrador sobre la fecha que nos toca el examen final para este curso. Así que el trabajo como tal debe ser escrito o entregado en papel impreso. Disculpen. Esa fecha y lo más seguro va a ser entregado en mi oficina. Ahora, sobre el formato del trabajo final. El trabajo final debe tener un mínimo de 15 páginas y esto es de verdad bien corto para un trabajo de investigación científico. Debe estar escrito a doble espacio utilizando la letra tipo calibre o Times New Roman con, disculpen, con tamaño 12 y margen de 1 pulgada. Ahora, esto voy a aplicarle estrictamente el formato de APA de nuevo. Ustedes tienen que entender que esto no es un capricho por mi parte. En todas las revistas profesionales, si ustedes no siguen el formato indicado al pie de la letra, se lo van a rechazar independientemente del contenido o de la calidad del trabajo. Así que tiene que estar completamente formateado en estilo APA y APA te explica cómo van a ser los titulillos, cómo dónde tiene que ponerle el número de página, cómo se formatean las gráficas y las tablas, cómo debe estar titulada y explicada en el caso de una gráfica. Así que es bien importante que todo esté formateado de manera que el lector se le haga fácil seguir el argumento y no se distraiga también por problemas gramáticos de tabla gráfica que no tienen relación con el texto que le procede o sigue. Así que APA es bien específica sobre las reglas a seguir. El trabajo completo tiene que ser en prosa, por tanto es importante que tenga un buen flujo, que no se lea como una serie de temas entrecortados y mucha conexión entre ellas. Toda información debe estar citada. En términos de la organización, la primera página consistirá del título y de la presentación del trabajo. Me disculpa de nuevo por la tos. Así que el título debe ser corto y preciso y conciso, pero que capte la atención del lector. Tiene que permitir que el lector entienda de qué se trata la investigación, pero también que lo motive a leerle. Yo siempre recomiendo que escriba el título luego de leer y revisar el trabajo para coger el título más adecuado. En esa página obviamente van a, utilizando APA, van a escribir la información suya, nombre, número de estudiante, curso, nombre de profesor, etc. Entonces, luego procederán a la introducción del trabajo, que lo van a escribir el heading, ¿verdad? Asimismo, introducción. Y aquí vas a introducir el enigma o el problema que te ha motivado a hacer esta investigación. También vas a escribir las preguntas de investigación y cuáles son los objetivos de la investigación. De nuevo, todo esto escrito en prosa. De igual manera, se me queda escribirle que deben escribir un breve resumen de la composición u organización del trabajo. En otras palabras, van el último párrafo van a escribir. Este trabajo se organiza de la siguiente manera. Primero se
se revisa la literatura, bla, bla, sobre temas, bla, 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 de donde el cual se propone luego establecer las siguientes hipótesis. Luego de las hipótesis hay un análisis cualitativo, cuantitativo, utilizando tal técnica, con esta muestra, etcétera. Y se analiza los hallazgos principales del trabajo. O sea que en un párrafo básicamente va a resumir la estructura de lo que el lector se va a encontrar luego de ese párrafo. Sobre la revisión de literatura, recuerden que esto es un ensayo, escribiendo y describiendo y criticando lo que se ha escrito sobre tu pregunta de investigación. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Cómo se ha explicado o contestado o corroborado las posibles explicaciones a tu pregunta de investigación? Este debe consistir de 2 a 3 páginas. La mayoría de ustedes tienen ya esta revisión de literatura. Recuerden, en la revisión de literatura solamente trabajos académicos, peer-reviewed, journals o trabajos escritos como, vamos a decir, un libro, un capítulo de un libro. Todo tiene que estar estrictamente citado. Recuerden que siempre toda idea, aunque ustedes lo pongan en sus propias palabras, tiene que ser citado. Si no es algo que usted se inventó, que leyó en algún sitio, tiene que ser citado, aunque lo tenga en sus propias palabras. Eviten el uso excesivo de citas directas. Sean precisos y concisos. Expliquen lo que el otro autor diga. No tienen que citarlo, no tienen que hacer la revisión, una colección de citas directas. Esto es una forma que se hace mucho en los trabajos de historia porque la cita es parte del dato primario, pero en este caso una revisión de literatura usted tiene que ser bien preciso y bien conciso y explicar lo que los otros han hecho. Es más su evaluación de la literatura que en vez de presentar su literatura. De nuevo, ustedes verán muchos ejemplos de esto si precisamente se ponen a buscar trabajos de investigación y verán cómo se formatea. En términos de marco teórico, este se va a derivar precisamente de la misma revisión de literatura. La revisión de literatura te va a decir qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y de ahí tú vas a desarrollar unas hipótesis. Puede ser que las hipótesis sean de la misma literatura o puede ser que ustedes estén tratando de contradecir la literatura y desarrollen una hipótesis nueva. Independientemente, tiene que tener una referencia hacia la literatura. Así que el marco teórico, francamente, es una pequeña explicación de las hipótesis. Y se conecta con la misma revisión. Así que en el marco teórico te van a exponer la hipótesis a investigarse. Siempre recuerden que debe escribir una hipótesis de investigación y la hipótesis nula, especialmente para los trabajos cuantitativos. Y tiene que explicar por qué usted entiende que esta va a ser la hipótesis o si hay una relación causal, tiene que explicar cuál es esa relación causal. Por ejemplo, una hipótesis es entre más afinidad al partido en el poder, mayor probabilidad de que la persona evalúe positivamente la economía. Una hipótesis nula sería no hay relación entre afinidad partidista de una persona y su evaluación económica. Y aquí viene la explicación, y esto es parte del marco teórico. La literatura, específicamente Loisenbeck 2004 y Pujols 99, ha establecido que las evaluaciones económicas pueden ser afectadas por las inclinaciones partidistas de las personas. Si la persona tiene una alta afiliación con un partido o un alto partidismo, es más probable que evalúe negativamente la economía cuando los partidos de oposición estén en el poder y viceversa, ¿verdad? Y usted está explicando si la persona tiene una alta afiliación o un alto partidismo, es posible que evalúe positivamente la economía cuando su partido esté en el poder. Y es una explicación de la hipótesis. Es tratando de entender la relación causal entre las variables. En este caso, la variable es afinidad al partido del poder, evaluación de la economía. ¿Ok? Así que
Las hipótesis vienen de la misma revisión de literatura. Yo espero que todos tengan una, dos hipótesis, no tienen, de nuevo, las hipótesis que van a desarrollar van a ser consonas con los datos que pueden discutir o pueden conseguir. Vamos a decir que tienen un montón de hipótesis que salen de la revisión, pero no pueden conseguir todos los datos que necesitan, pues entonces no la deberían discutir, no la deberían incluir en el marco teórico. Se limitan y explican por qué se limitan a esas hipótesis. Diseño de investigación y el alcance. Aquí vas a explicar en un párrafo básicamente qué tipo de alcance es el trabajo de un descriptivo aplicativo correlacional, explica por qué vas a utilizar tal alcance o alcances, recuerden que tienen que tener varias, puede ser descriptivo y correlacional, explicar descriptivo y causal, etc. Luego vas a discutir cuál es la unidad de análisis, cómo escogiste la muestra, si es para la encuesta o cómo seleccionaste los casos, eh, cómo se seleccionó, qué criterio utilizaste. A veces hay criterios que simplemente es disponibilidad. Si por ejemplo vas a estudiar 3 países, porque estos países son los que escogiste, qué relación tiene. Si vas a hacer un trabajo descriptivo, porque entonces escogiste estos 3 casos. Si vas a hacer un trabajo causal, porque escogiste estos 3 casos. También debes discutir qué técnica de investigación vas a utilizar. Obviamente, por ejemplo, ver si se va a utilizar la entrevista profunda porque nos permite hacer eso, tal cosa. Obviamente tenemos que tener, hay unas limitaciones con la entrevista profunda, el término de contestar nuestra hipótesis. O sea que tienen que discutir qué técnica van a utilizar, por qué la van a utilizar y siempre teniendo en cuenta de que usted le está diciendo a su lector que ustedes saben cuáles son las limitaciones de esa técnica. De nuevo, a veces uno no escribe esto en un trabajo de investigación, cuando le envía una publicación, se lo devuelven criticando la técnica cuando uno ya sabe cuáles son los problemas de la técnica. Así que siempre se recomienda de que tiren el puño adelante y siempre digan cuáles son precisamente los problemas con esas técnicas, o como se dice en inglés, shortcomings de esas técnicas, de manera de que la gente sepa que ya está usted consciente de cuál es el alcance, cómo puede contestar la pregunta y cuáles son los posibles problemas con esa técnica. Siempre, luego de eso, van a explicar cuáles van a ser la operacionalización o conceptualización de las variables o factores de la investigación. Si ustedes tienen 5 hipótesis y esas 5 hipótesis tienen 10 variables, tiene que operacionalizar las 10 variables. Si usted tiene 4 hipótesis y tiene 15 variables en esas 4 hipótesis, tiene que operacionalizar esas 4 hipótesis. Para los trabajos cualitativos, me tiene que decir exactamente cómo usted va a observar con los datos cualitativos esas variables. ¿Ok? Y obviamente siempre van a explicar cualquier posible complicación o limitación que hay con este diseño. Vamos a decir que vamos a decir que hay como 4 distintos autores que operacionalizan la variable, la misma variable de manera distinta. Usted me va a discutir por qué usted escogió esta, cuál es la ventaja, cuál es la desventaja de no utilizar las otras, etc. Así que ustedes, de nuevo, bien sistemático, la hipótesis sale de la literatura, la operacionalización sale de las hipótesis. Así que luego entonces, y esta es la parte que se supone que nosotros le diéramos énfasis durante el semestre, que es el análisis y presentación de la evidencia encontrada. La mayoría de ustedes ya saben cómo hacer análisis de contenido. Lo vimos cómo hacerlo con Atlas TI. Ustedes vieron cómo ir identificando las variables de un texto. Vieron cómo establecer correlación de la variable. Vieron cómo codificar una entrevista profunda. Lo hicimos en clase.
igual que vamos a decir que van a utilizar imágenes, usted va a tener que ir presentando las imágenes y explicando cómo encaja con su hipótesis principales. Vamos a decir que usted tiene una investigación sobre el uso de eh, la sátira para exponer las relaciones machistas dentro de una sociedad que en papel era igualitaria, pues entonces va a ir presentando, pues esta primera imagen se presenta en tal revista, en tal página, y usted va interpretando de igual manera, en esta otra imagen se presenta esto, y no, usted va interpretando a base de la literatura qué significa esa imagen. Esos son trabajos cualitativos. Igual si está haciendo un trabajo de eh, vamos a decir, comparativo. En estos días yo he estado haciendo eh, una investigación comparando distintas crisis y había una serie de factores que yo entendía eran importantes que salían de la misma literatura para explicar, ¿verdad?, la consecuencia de las crisis. Y yo hice una tablita de esos factores, marco qué país tiene esos factores y luego voy factor por factor y país por país explicando dónde está presente, dónde no está presente y viendo cómo eso afectaba, pero de nuevo analizando por país, utilizando noticias, utilizando libros, artículos escritos, utilizando videos. Yo voy obteniendo un montón de información por factor, por país y comparándolo. De nuevo, estos trabajos de comparativo, el punto es esto, tú identificas qué factores son los importantes y va a ir comparando los países dados estos factores. Eh, Así que tiene que ir y de nuevo, si usted van a utilizar imágenes, tiene que utilizar APA como presentar imágenes. Si tiene tablas, para los trabajos cuantitativos, tiene que ir organizando las tablas. Si tiene trabajo cuantitativo, ustedes pueden presentar datos descriptivos como la media, la mediana, la desviación estándar, eh, en tablas, y tiene que explicar qué significa eso. Y tiene que ir explicando si los datos van apoyando o socavando o contradiciendo tu hipótesis. De nuevo, no hay problema si los datos contradicen tu hipótesis porque quiere decir entonces que la literatura está mal. Y es una contribución en sí misma. Recuerden que el análisis es la parte más importante de este trabajo. Aquí la discusión es conectando lo que dice la literatura, tu hipótesis y los datos. No puedes discutir los datos sin ir siendo constantemente referencia a la hipótesis. Hipótesis tal que se deriva de la literatura de Beck, Lewis, argumentaba tal cosa. Sin embargo, en nuestros datos encontramos que no existe evidencia, por lo menos en el caso de Puerto Rico, de tal cosa esté pasando. Así que ustedes ven ahí, yo conecté lo que dice la hipótesis y la literatura con lo que yo estoy encontrando. Así que recuerda, el análisis de los datos es conectándolo con las hipótesis propuestas y el marco teórico. Tienen que escribir si apoya o no, qué información se obtuvo, que contradice lo que se esperaba o que la literatura dice, etc. Y en la conclusión, ya es la última parte, aquí vas a resumir lo encontrado, vas a proponer cuál es la importancia de lo encontrado, si alguna, proponen qué dirección debería ir una futura investigación y cuáles son las limitaciones de esta investigación y cómo podrías mejorarla. Y finalmente escribe las referencias, formateadas perfectamente en APA. ¿Qué es lo que yo voy a estar evaluando? Ortografía y gramática. Obviamente me voy a quitar puntos por 1, 2, 3 errores. Pero si usted, por ejemplo, constantemente escribe o sea con acento O-S-E-A para referirse o sea, que es separado, o sea, o si todos los verbos en el pasado trabajó, luchó, limpió,
no le escribe el acento en la O, pues estos van a ser puntos que se deducen de su trabajo. Todas las partes deben estar desarrolladas en su totalidad. Y esto de nuevo vale puntos. Que haya coherencia entre el marco teórico, la revisión de literatura y los análisis de datos. Usted puede tener un marco teórico que no tiene que ver nada con la literatura, un análisis de datos que no tiene que ver nada con la hipótesis y que no lo discute como un todo. Si discute las fortalezas y debilidades del diseño y también como los datos de la investigación, si ese es el caso, de nuevo eso se va a estar siendo evaluado, que haya flujo y conexión de las ideas expuestas, eso tiene que ver más con su habilidad de escribir, ¿verdad? Con cuánta detalle usted explica y explica correctamente y lógicamente sin irse por la tangente o repetir, etc. Otro elemento de evaluación, uso apropiado de tablas gráficas u otros recursos para presentar el análisis empírico que no se utilicen para rellenar espacio. En otras palabras, no pongan tablas simplemente por poner tablas y que no tenga nada que ver con su hipótesis o sobre todo no lo discutan. Incluir aquellas necesarias para ilustrar el análisis. Toda tabla y gráfica debe tener título, una buena explicación de lo que significa, variables bien identificadas, las escalas estén bien hechas, está localizada como sugiere APA, todo sea gris, que no haya nada en color y que haya la leyenda cuando aplique. También voy a estar evaluando obviamente el uso apropiado de citas, yo creo que esto está de más discutirlo, y que el formato del trabajo y la bibliografía o referencia siga al pie de la letra APA, incluyendo portada, citación, gráfica, etcétera, debe ser en APA. Así que obviamente ustedes ya están bastante entrenados en casi todo. Lo único que hemos estado rezagados en la parte del análisis de la evidencia encontrada. Así que esperemos que prontamente nos podamos reunir, pero mientras tanto yo voy a ir subiendo videos de esta naturaleza para que ustedes vayan viéndolo de manera que cuando regresemos podamos arrancar con mucho más velocidad y adentrarnos y contestar preguntas. Así que por favor vayan trabajando la investigación, eh, eh, sigan leyendo, sigan revisando gramática, estructura, etcétera, y vayan colectando datos. Así que sin más que decir, le voy a estar subiendo las instrucciones al Google Classroom y voy a estar subiendo este video también.